Bueno, buenos días a todos. Gracias a la gente de Don Mario por la invitación a esta nueva HAT de Trigo 2025. La verdad que, bueno, yo no voy a hablar particularmente del mercado del trigo, vamos a hablar del mercado de granos en general, haciendo foco particularmente en el mercado del trigo, por supuesto. Pero si ustedes ven el título de la charla, dice Mercado de granos, Estados Unidos versus el teorema de Stoepler-Samuelson. Seguramente la gran mayoría no lo conoce, ahora vamos a ver un semblante un poquito de ese tema. Y El hombre gris de Benjamín Solari Parravicini en Argentina. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el mercado de granos? Poco. La gran mayoría de la charla de hoy no vamos a hablar de mercado de granos, vamos a hablar del contexto, ¿no? Recién estaban diciendo qué va a pasar con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar mucho de ese tema, no porque yo tenga ganas, no soy analista ni político ni internacional, pero sí me parece que es determinante lo que está pasando en el mundo y el cambio de paradigmas que se está llevando adelante en este contexto para saber lo que va a pasar con el mercado de granos. Porque hay momentos en donde esas cuestiones impactan más fuertemente que los propios fundamentos. Si yo te vengo acá y te digo, mira, en el esquema de oferta y demanda, el trigo se va a producir tanto, se va a demandar tanto, por supuesto que es muy importante. Pero no es determinante como es lo que está pasando en el mundo hoy. Entonces, cuando arrancamos hablando de este tema del teorema de Stoepler-Samuelson, hay acá un comentario muy chiquito, ¿no? Pero para que se den una idea, dice: en un escenario globalizado, el teorema de Stoepler-Samuelson, y pese a sus limitaciones, está muy relacionado a la realidad, a lo que ocurre habitualmente. Cuando importamos bienes del exterior que son más económicos, los productos locales no pueden competir y se ven en la obligación de reducir sus rentabilidades, y con ello, las rentas de los empleados en el país. Es obvio, si yo, digamos, de golpe, aparece un China, me empieza a exportar productos con costo, con mano de obra mucho más barata, costos mucho más baratos, bueno, está buenísimo, pero digamos, mis asalariados, la gente que vive en mi país, que no está dispuesta a trabajar por ese salario que trabaja, por ejemplo, un chino, bueno, pierde competitividad. Pues pese a que hay un factor concreto que se ve beneficiado, en este caso toda la sociedad puede comprar productos, digamos, a costos más baratos, el resto se ve perjudicado, el salario de la gente que labura en una industria, lo que podría acabar perjudicando a este beneficiado, lastrando la economía. En definitiva, yo arranco teniendo productos mucho más baratos que entran a la economía, está buenísimo, pero ¿qué pasa? Digamos, finalmente eso hace que el salario baje, que la gente que está ahí termine, digamos, no pudiendo comprar porque su salario baja, entonces se vuelve como un boomerang. Esa situación de beneficio, si después yo no tengo capacidad para poder comprar, por más barato que esté, ya está, se complicó. Y eso es un poco lo que está pasando hoy en el mundo, en esta discusión entre Estados Unidos contra todos los que rayen, pero básicamente contra China. Hay un cambio de paradigmas. Digamos, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es de pelear contra esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago yo para volver a ser competitivo? Y a mí me parece que esto tiene un arranque que no es de ahora, no es del 2018, cuando arrancamos la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si nosotros nos vamos un poco más antes en el tiempo, para mí hay dos cosas que son tremendamente importantes y muy desafiantes para Estados Unidos, que fue el cambio de siglo. Al principio del siglo XXI tuvimos dos eventos trascendentes desde mi punto de vista, que son los atentados a las Torres Gemelas y la incorporación de China a la OMC. Paradójicamente, aunque nosotros no lo sabemos, porque obviamente los atentados de las Torres Gemelas acapararon toda digamos, la atención del mundo, pero hubo 2 meses de diferencia solamente. Los atentados a las Torres Gemelas fueron el 11 de septiembre del 2001, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, ex-GATT, fue el 11 de diciembre del 2001, ¿no? Arrancando el cambio de siglo. Y estas dos cosas fueron tremendamente decisivas para lo que le está pasando a Estados Unidos hoy, desde mi humilde punto de vista. Obviamente no soy especialista en análisis internacional, pero yo creo que a Estados Unidos le cambió mucho estas dos cuestiones. La primera, que son, digamos, las caídas, esa imagen, ver las Torres Gemelas implosionando en el centro de Manhattan, que es
como el ícono digamos, del movimiento de libertad, de una democracia, ¿no? A nivel global, lo que mostró es que Estados Unidos es vulnerable desde el punto de vista de sus fronteras. Hubo atentados en un montón de partes del mundo, pero no en Estados Unidos, atentados, ¿no?, terroristas importantes. Cuando vemos esta imagen, automáticamente vos decís, bueno, esperá, Estados Unidos es vulnerable. Y si es vulnerable, entonces yo me le puedo animar. Y más importante aún, por supuesto la brutalidad de la imagen de los atentados es tremenda, pero digo, después con el tiempo, más importante fue el ingreso de China a la OMC, porque ¿qué conocíamos de China? Sí, que era un país muy rural, ¿no? 800 millones de campesinos de 1.400 millones de habitantes, es el más rural del mundo, que tiene una muralla que la atraviesa por completo, ¿no? Y que, digamos, dividía lo que era China de Mongolia, entonces impedía que los mongoles se fueran del lado de China o invadieran China. ¿Qué más sabíamos de China? Que era un país grande, no mucho más. Entonces China ingresa a la Organización Mundial del Comercio de la mano de Estados Unidos. Estados Unidos lo lleva a China porque China dice, che, yo quiero entrar a la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos, que recordemos, pasa a ser el país líder después de la Segunda Guerra Mundial, en la puja por ese liderazgo con la Unión Soviética, termina liderando el mundo. Pero claro, Estados Unidos tenía que propender como país líder que la situación en el mundo sea de democracias occidentales, capitalistas. Entonces, bueno, por eso se involucró en la guerra de Vietnam, en la década del 60. ¿Por qué? Porque la China de Mao quería imponer digamos, el comunismo, sobre todo en el sudeste asiático. Cuando Vietnam dijo, no, yo comunismo comunista no quiero ser, y entonces China empieza a presionar, Estados Unidos como líder occidental se involucra en la guerra de Vietnam. Cuando China decide ingresar a la OMS pasa un poco lo mismo. Estados Unidos dice, bueno, albricias, qué buena noticia, un país del tamaño de China, comunista, que quiera no venir mostrarse hacia el lado del capitalismo, y bueno, vamos a ayudarlo. O sea, estamos convirtiendo al mundo en países capitalistas, después veremos si puede ser democrático, etcétera. ¿Cómo no lo vamos a ayudar? China negocia su ingreso a la Organización Mundial del Comercio como un país pobre, y negocia en esa condición, y una vez que entra, empieza a mostrar la capa de Superman. O sea, empieza a mostrar lo que ya conocemos que es historia. Y por supuesto que esto empieza a socavar ese liderazgo que tiene Estados Unidos hoy desde el punto de vista económico, comercial. ¿Cuáles son los efectos de esta situación para Estados Unidos? Bueno, básicamente un impacto en términos económicos muy fuerte. Si nosotros miramos lo que es la deuda que tiene Estados Unidos respecto a su Producto Bruto Interno, a su PBI, hoy en la liñita esa que dice 2025, que es la posición actual, estamos al 100% de deuda sobre el PBI, nos tenemos que ir a la época, al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el 45, para que Estados Unidos tenga una deuda sobre el PBI tan alta como la que tienen hoy. Pero de ahí al 2055, la proyección es que la deuda de Estados Unidos esté en el 156% de su PBI. O sea, no hay una tendencia que esté mostrando que esto vaya a bajar. Y básicamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros miramos las variables que generan esta deuda, digamos, la más importante es la cuestión demográfica. El gráfico que ustedes ven ahí, lo que te muestra es la población por arriba de los 65 años, ¿no? De 65 años, digamos, hacia arriba. En millones de personas. En 2010 eran 41 millones de personas, cuando nos vayamos al 2070 van a ser casi 100 millones de personas por arriba de los 65 años. O sea, una población que se va envejeciendo. Se va acabando la generación de los baby boomers, que son los que nacieron en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, una economía que claramente mejoraba, la gente no tenía problemas en tener hijos porque los podía mantener, entonces obviamente se hacía más el amor de lo que se lo hacía antes o ahora, y esa época de los baby boomers
trajo un incremento en la población que hoy está desapareciendo. Y lo que tenemos es un enorme problema de población donde las nuevas parejas no quieren tener hijos. Tiene mascotas, que también para nosotros es bueno porque son tratadas como hijos y consumen una gran cantidad de alimentos, pero no quieren tener hijos. Entonces, tenés una población económicamente activa que se va, digamos, acabando y una población antigua o vieja que va creciendo, porque además la expectativa de vida también va creciendo. El punto número 2 es el aumento de los costos de la salud en Estados Unidos. Estados Unidos gasta per cápita más de $12.000 por año, que es el doble del promedio a nivel global. Y vos me decís, bueno, Estados Unidos tiene un sistema de salud espectacular. No. Entonces, no solo la expectativa de vida es cada vez mayor, sino que vos tenés cada vez más gente grande que genera menos y que además usa más el sistema de salud. Entonces, esas dos cosas combinadas hacen que digamos, la deuda claramente se vaya incrementando. El tercer punto es que se gasta más de lo que ingresa. Fíjense que ustedes van a ver ahí, en el año 2000 más o menos, por eso yo digo el cambio de siglo es un cambio de paradigmas a nivel internacional. Lo que vemos es que en el año 2000 vos tenías una situación en donde el ingreso y el gasto era parecido. Bueno, hoy, donde está la liñita esa punteada, te muestra que vos gastás mucho más de lo que te ingresa. Estamos hablando siempre de Estados Unidos. Y la proyección para el 2055 es que ese margen, ¿no?, negativo entre lo que vos gastás y lo que se ingresa va a ser cada vez mayor. Estados Unidos gasta por día 2.6 billones de dólares en intereses de deuda o 2.600 millones de dólares en intereses de deuda. Imagínate, nosotros fuimos a pedirle al Fondo Monetario prácticamente que nos prestara, que nos diera unas gestiones tremendas durante un montón de meses para que nos dieran 20.000 millones de dólares y nos adelantaran 12.000, que nunca lo había hecho el fondo. Bueno, miremos las proporciones. Estados Unidos paga de intereses 2.600 millones de dólares diariamente. Y lo peor de todo es que ese interés que se paga es la parte que más crece del presupuesto federal. Se estima que en los próximos 10 años ese interés se duplique respecto a lo que es hoy. Entonces, bueno, es un problema. Un problema que, ¿qué impacto tiene? Bueno, esto está en inglés, pero yo se los voy a traducir. Dice, la suba en las deudas a nivel nacional en Estados Unidos reducen las oportunidades económicas, generan una falla sobre el sistema de seguridad de Estados Unidos, hacen menos preparados a este país para futuras crisis, le cargan todo este problema de deuda en las próximas generaciones, hacen que se desvíen recursos hacia otras prioridades, pero lo que es lo más importante, disminuye el liderazgo global de Estados Unidos. Y ese es el punto más importante para mí, por lo cual estamos viendo lo que estamos viendo. Acá no solo estamos hablando de una guerra comercial, estamos hablando de una puja por el liderazgo mundial. Por eso es que Trump pausa por 90 días los aranceles a todos los países del mundo, pero no lo hace con China. Recién ahora está empezando a, suavizar un poquito la situación, pero con China obviamente hay un encono mucho más importante. La balanza comercial pasa lo mismo. Fíjense ustedes que en el año 2000 más o menos teníamos una situación relativamente tranquila. Hoy tenemos un déficit que es el mayor casi de la historia, yo diría, y básicamente ese déficit se da porque se importa más de lo que se exporta. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros miramos la balanza comercial de Estados Unidos con Canadá, con México, con la Unión Europea, con China, todo déficit. Y es ahí donde viene un problema tremendamente importante para mí, que es lo que está ocurriendo, o lo que viene ocurriendo con Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, George Marshall, que era el secretario de Estado norteamericano, implementó un plan que se llamó el Plan Marshall para poder reconstruir la economía de la Unión Europea. Pero ese Plan Marshall, entre comillas, que tenía un tiempo determinado, subsistió hasta hoy.
O sea, hay muchos países que están subsidiados por Estados Unidos y lo que está diciendo Estados Unidos es, muchachos, se acabó. Yo no puedo seguir haciendo esto. Porque si yo quiero pelear contra Estados Unidos, no puedo seguir subsidiando al resto del mundo y teniendo déficit comercial, digamos que es tremendamente importante. Alguien tenía que hacer algo y se hizo. Donald Trump arrancó con las tablas de Moisés, no en el monte Sinaí, sino estaban ahí en Washington, y mostró todos los aranceles que les va a poner al resto del mundo, de nuevo, insisto, hoy pausados por 90 días, pero que claramente vamos a ver qué pasa después de eso. Si Trump no va en este sentido, si Trump no trata de achicar la brecha con el resto de los países, dejar de subsidiar a los países, sobre todo a los países europeos, lo que va a pasar es que este eslogan tan conocido de Estados Unidos, que es The American Dream is over, o el sueño americano, se va a acabar. Y Estados Unidos está dejando o está lidiando con la posibilidad de perder el liderazgo global. Entonces, evidentemente, tenemos una situación muy compleja y escuchen esto. Y por eso, China termina teniendo más que perder en esta guerra comercial. No puede sostener la pérdida del 15% de su mercado de exportación, es decir, lo que exporta a Estados Unidos. En absoluto. China está completamente preparada para luchar hasta el final, porque el mundo es lo suficientemente grande como para que Estados Unidos no sea la totalidad del mercado global. Así que, si Estados Unidos quiere ir en esa dirección de aislarse completamente al mercado chino, bienvenido sea. Y China perderá el mercado estadounidense, que como dije representa un 15%. Pero no nos importa. China ha estado aquí durante 5.000 años, la mayoría del tiempo sin que existiera Estados Unidos, y sobrevivimos. Y si Estados Unidos quiere intimidar a China, enfrentaremos la situación sin ellos y esperamos sobrevivir otros 5.000 años más. Bueno, está claro, ¿no? Digamos lo que China no se está achicando frente a esto. China está diciendo, si ustedes quieren una puja por el liderazgo mundial, quieren no una guerra comercial, quieren discutir quién va a ser el próximo líder, estamos dispuestos a dar esa pelea, a dar esa batalla. Entonces, más importante aún, no es una guerra comercial, es una puja por el liderazgo mundial. Y Trump basa su ataque, y ahora sí empezamos a hablar un poco del mercado de granos, despacito, para después ir sobre el mercado finalmente, en una mesa que se apoya en 5 pilares, en 5 estandartes muy fuertes. La tabla de la mesa son los aranceles, nivelar la cancha, decir, muchachos, yo no puedo seguir subsidiando, vamos a nivelar la cancha. Si vos me ponías más aranceles, bueno, yo te los voy a poner y en todo caso venía a negociar y después vemos. Pero como esos aranceles van a generar problemas económicos, no solo en el mundo, sino también en Estados Unidos, ¿cómo hago para sostener la economía? 3 pilares. El primero, ajuste fiscal. Agarrar la motosierra y por primera vez Estados Unidos ponerse a discutir si realmente, digamos, las dependencias que tiene públicas, los organismos, los ministerios, las secretarías, están todas funcionando como tienen que funcionar, con la cantidad de gente que tiene que funcionar o no. El mejor ejemplo es lo que acaba de anunciarse con la Universidad de Harvard. Harvard, que tiene una posición política tomada, Trump dice, bueno, pero entonces vos no sos una universidad privada y tenés que tributar como una universidad educativa. Vos tenés una posición política tomada, tenés que entonces tributar como cualquier hijo de vecino, no tener ningún beneficio. Y además, como tenés una posición política tomada, el gobierno de los Estados Unidos te va a dejar de dar subsidio. ¿De cuánto estamos hablando? Entre las dos cosas, la parte tributaria y el subsidio, 12.000 millones de dólares, que le va a recortar Estados Unidos a la Universidad de Harvard, entre otras cosas. Hay que ajustar, hay que hacer lo que hizo la Argentina, no podés tener más déficit fiscal. Entonces, el primer pilar es ese. El segundo es declarar la emergencia energética. Donald Trump, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, utilizó una frase que dice drill, baby, drill. Drill, el verbo drill es perforar. Entonces lo que él dice es, vamos a utilizar todos los pozos petroleros que tenemos, inclusive los que cerró Biden en Alaska por una cuestión medioambiental, y vamos a inundar de petróleo a Estados Unidos para que las compañías puedan producir con un coste energético muy barato, que por supuesto puede tener un impacto en lo que tiene que ver con los biocombustibles. El tercer pilar
es presionar a la Reserva Federal de los Estados Unidos para que baje la tasa de interés. Y por supuesto, lo que dice Trump es necesitamos que las compañías, que la industria en Estados Unidos pueda financiarse a tasas de interés bajas para ser más competitiva. Y como consecuencia del tercer pilar, el cuarto es que además se deprecie el dólar. Porque yo lo he dicho muchas veces, el dólar es un activo más de la economía. Si vos subís la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Sacás liquidez del sistema, entonces yo te doy un bono, estoy en Estados Unidos, te doy un bono del Tesoro, vos me das los dólares, hay menos dólares en el sistema circulando, el precio del dólar, ¿qué hace? Sube. Si yo bajo la tasa de interés, lo que te digo es, dame a mí de nuevo el bono del Tesoro y yo te devuelvo los dólares. Hay más dólares, hay más liquidez en el sistema, el precio del dólar baja. Y si el dólar baja, Estados Unidos es más competitivo para exportar sus productos. Entonces, estos 4 pilares, vamos a ver el quinto, pero estos 4 pilares lo que hacen es poder sostener la economía de los Estados Unidos en este momento de transición que Donald Trump sabe que va a ocurrir. Ahora, Trump hoy suavizó un poquito el tema, pero le dijo al jefe de la Reserva Federal que baje la tasa de interés y no lo iban a despedir. Entonces, obviamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos es un organismo totalmente autónomo. Trump no podría, presionar sobre el organismo. Hoy, a la mañana, dijo, bueno, vamos a ver, nunca dije eso, pero bueno, sería bueno que baje la tasa de interés. Jerome Powell, que es el titular de la Reserva Federal, dice, bueno, voy a bajar si yo veo que no hay inflación. Si veo que todas estas medidas que estás tomando vos me van a generar inflación, entonces no las voy a bajar. Pero es Donald Trump, es el presidente de Estados Unidos, va a presionar sobre eso. Cuando nosotros miramos este gráfico, que es muy interesante porque muestra el precio de la soja en Chicago, en términos reales, o sea, deflacionada la serie de los últimos 35 años, y lo correlacionamos con la tasa de interés, lo que vemos es que cuando hemos tenido tasas de interés altas, yo no le puedo mostrar con un puntero, pero si ustedes ven, por ejemplo, el 2000-2001, el 2006-2007, actualmente los precios de la soja estuvieron en valores muy altos. Y cuando tuvimos tasas de interés bajas, como en el 93-94, 2003-2004, todo el periodo 2008-2015, o el 2020 al 2022, con tasas bajas, los precios de la soja subieron, de los commodities en general subieron. Y por supuesto que si la tasa empieza a bajar, ¿qué hace el dólar? Como dijimos, se va a empezar a depreciar. Hoy tenemos un dólar, si miramos el mismo precio de la soja contra el dólar, que es la línea colorada, van a ver que el precio hoy del dólar, comparado en los últimos 35 años, es el segundo más alto de la historia. ¿Cuándo fue peor? Fin de la década del 90, principio de los 2000. Fíjense cómo estaba el precio de la soja en términos reales ahí. Entonces no me vengan a decir a mí que este tipo de variables no tienen impactos. Son muy importantes. Y por supuesto que no mirando un mercado en particular, sino un mercado de granos en general, si la tasa de interés empieza a bajar, si el dólar se empieza a depreciar, eso para nosotros es una buena noticia. De hecho, si nosotros miramos el primero de estos 7 cuadros, que es el precio del dólar, frente a una canasta de 6 monedas, el dólar se viene depreciando desde que arrancamos el año. Y si ustedes miran el segundo, que es el euro, fíjense que el dólar baja, el euro sube. A principios de año, un europeo vendía el euro ahí abajo y compraba el dólar allá arriba. Hoy es exactamente al revés. Por eso es que es bueno para los precios de los commodities, porque los commodities cotizan en dólares en el mundo. Si nosotros tendríamos un precio de la soja, del maíz, del trigo, del girasol, que estuviese constante a lo largo del año, ¿no? Pero se mueven las monedas, lo que estaríamos viendo acá es que un europeo a principios de año, a valores constantes del producto, tenía que gastar más euros para comprar la misma cantidad de dólares. Con lo cual, se apreciaba, su capacidad, se complicaba su capacidad de compra. Hoy pasa exactamente al revés. Ese mismo europeo, a valores constantes del producto, vendiendo menos euros, compra la misma cantidad de dólares y por ende tiene mayor capacidad de compra. Por eso es que para nosotros es tan favorable esto. Por otro lado, si la tasa de interés baja, ya un fondo de inversión, un especulador con un bono del Tesoro de los Estados Unidos no tiene la capacidad de generar una renta interesante. Entonces, si la tasa empieza a bajar, ese tipo va a decir, bueno, a mí me va a convenir
más salir del bono del Tesoro de Estados Unidos, agarrar esos dólares y poder colocarlos en algún activo de riesgo. Dentro de los activos de riesgo estamos nosotros, los commodities. Más allá de poner plata en el Dow Jones, en el Nasdaq, en el S&P, en los mercados financieros tradicionales, ¿no? En Wall Street, los mercados de commodities y los mercados de commodities agrícolas también son una alternativa de colocación cuando las tasas de interés son bajas. Así que tenemos doble efecto, si se quiere, positivo, mirando la estructura del mercado. Por un lado, que se deprecie el dólar hace más competitivo las monedas de los países que importan. Por el otro, si la tasa de interés empezara a bajar, y esto hay que seguirlo, por supuesto, la ventaja que tenemos es que vamos a tener más especuladores yendo a los mercados de commodities agrícolas. Esto pasa con el maíz, lo pasa con la soja también, que estamos viendo que están recortando su posición vendida, que ahí se ve, digamos, de estar 20, 25 millones de toneladas vendidos a estar prácticamente en cero o levemente comprados. El quinto pilar es subsidiar eventualmente con pagos compensatorios durante el periodo de transición. O sea, si yo todo esto de tener combustibles baratos, tasas baratas, dólar depreciado para poder ser más competitivo no alcanza, entonces Donald Trump ya, por ejemplo, está diciendo que va a destinar una partida de 23.000 millones de dólares para poder compensar a los productores agropecuarios que van a sufrir el impacto de menores exportaciones. Así las cosas, entramos en una fase de guerra comercial global en donde la gran mayoría de los países saldrán perjudicados, pero otros van a tener mejores alternativas. Yo creo que Argentina y Sudamérica podemos salir muy beneficiados de esto. Básicamente porque China va a necesitar comprar más materias primas que nosotros producimos, estamos hablando de nuestro sector. Y por otro lado, como dije al principio, Estados Unidos estará más permeable o acelerará quizá un proceso de tratado de libre comercio con el Mercosur, ahora que está en pugna con Estados Unidos. No obstante, la coyuntura puede ser muy desafiante. Fíjense ustedes la pérdida de valor que ha generado esta decisión de Donald Trump. Cuando miramos donde se mueven más mercados del mundo, pensemos nosotros que por cada dólar que se opera en el mercado financiero, en el mercado de divisas, de préstamos, se operan menos de 10 centavos de dólar en los mercados de commodities. O sea, nosotros somos un granito de arena, pero donde se mueve la plata en serio, el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones, la pérdida de valor que se ha generado en los últimos meses con los anuncios de Trump y la llegada de Trump ha sido tremenda. Así que es un tema para seguirlo muy de cerca. Y ahora sí, entonces vamos a hablar un poquitito de la Argentina, que también va a tener un año desafiante. Las elecciones que gana, el gobierno, el gobierno nacional hoy, ¿no? Javier Milei, y todo lo que fue pasando durante ese tiempo. Yo muestro esta imagen porque mucha gente utiliza las premoniciones que tuvo Benjamín Solari Parravicini de que en la Argentina iba a venir alguien, el hombre gris, le dicen, ¿no? Para salvar a los argentinos y eventualmente al mundo. Y Benjamín Solari Parravicini decía, la Argentina tendrá su revolución francesa, en triunfo puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Bueno, esta imagen se la tatuó Santiago Caputo en la espalda, el tamaño de toda la espalda. Ellos creen que eventualmente Javier Milei es el hombre gris. Ha habido imágenes que muestran paralelismos, ¿no? Donde está Javier Milei, muy jovencito, dando clases en la universidad, y atrás, yo no lo puedo agrandar, pero atrás dice AP, y Benjamín Solari Parravicini hizo un dibujo, más o menos con la misma, o sea, el pelo largo, los anteojitos y la letra AP detrás, sobre un pizarrón. Entonces, bueno, mucha gente cree que este finalmente es el hombre gris y que viene a salvar a la Argentina. Pero más allá de estas cuestiones que uno tiene que creer, Milei está haciendo cosas casi milagrosas, yo diría, realmente. Hizo un ajuste fiscal tremendo, nos sacó a la Argentina del déficit que teníamos, hoy tenemos superávit fiscal, comercial, financiero, finalmente consigue los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, libera el cepo, y mal que le pese a muchos, y a nosotros también, porque nosotros queremos tener un tipo de cambio que nos ayude, los dólares están bajando, y claro, cuando uno ve que los dólares bajan, los dólares oficiales, los dólares financieros, y lo traslada al precio de los granos, este gráfico lo que te muestra es si vamos a tener
un dólar flotante entre 1.000 y 1.400 con un crawling del 1% para arriba y para abajo mensualmente. Yo lo que tomé acá es la capacidad teórica de pago de un exportador y ¿qué es lo que muestra? Que si hoy el tipo de cambio fuera el dólar blend que teníamos antes, que era entre 1.150 y 1.200, un productor de maíz vende su maíz a 230, 240 mil pesos, que es lo que vendía. Si nos vamos a un dólar, como dice el gobierno, más de 1.000, ese productor va a tener un valor del maíz de 200 mil pesos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a liquidar, no va a liquidar? Bueno, hoy hay expectativa, ¿no? Por supuesto, está entrando toda la cosecha gruesa, se está entregando los forwards que se vendieron, pero yo diría que no hay, digamos, mucha venta en relación a que, bueno, ojo a ver qué pasa con el tipo de cambio, se está cayendo, o con esa amenaza velada del presidente, entre comillas, diciendo, muchachos, liquiden ahora, porque el 30 de junio vuelven las retenciones que teníamos el 24 de enero. El productor va vendiendo contra necesidad y va viendo, digamos, ¿no? Ahora por eso digo, entró el maíz primicia, se cosechó y se entregó el girasol que había bastante vendido, ahora está entrando la soja, se va a recibir, digamos, la venta de los forwards que se habían hecho. No hay mucha más necesidad como para vender más de lo que ya se vendió. Esto lo podemos ver en el maíz, lo podemos ver en la soja y en el trigo. Una soja con dólar blend de 340, 350 mil pesos, la capacidad teórica de pago se va a ir o debiera irse una soja de 309, 315 mil pesos. ¿No? Dirás, pero hoy te pagan 335 mil. Bueno, porque también juega el precio, o sea, lo que hace el mercado internacional. Puede ser que mañana el dólar se vaya a 1.000, como quiere el gobierno, pero que los precios en Chicago suban y te compense parte de eso. En el trigo pasa un poco lo mismo. Trigo disponible, 240 mil pesos, 245 mil pesos. Si se va, digamos, a 1.000, va a valer 211 mil. En la medida que el mercado internacional se quede donde está. La primera definición importante, y entramos en la etapa final de la charla, es que la agricultura, y esto es un tema que tenemos que entenderlo muy bien, dejó de ser un negocio financiero para pasar a ser un negocio productivo. Cuanto más rápido entendamos eso, mejor preparados vamos a estar para poderle hacer frente a un año que claramente es muy desafiante. Se acabó la posibilidad de que nosotros traslademos el costo inflacionario al producto final, ¿no? O tomáramos dinero a tasas baratas y después, bueno, la inflación y una eventual devaluación hacía que, no importa. Y ojo, yo no estoy diciendo que haya estado mal porque nos zafó de un año que tuvimos una de las peores sequías de la historia, con una pérdida de cosecha a la mitad. Nos zafó muchísimo porque hubiera quedado el tendal ahí. O sea, no estoy diciendo nada respecto de ese tema. Simplemente cambió el modelo. Entonces ahora, la parte comercial es fundamental, porque los precios pueden subir y pueden bajar, y no es que en pesos siempre suben y me terminan licuando la financiación o los créditos anteriores que yo tenía. O sea, esa es la primera definición interesante que tengo para decir. Y entonces entramos en la etapa final, porque si el precio puede subir o puede bajar, ¿dónde está parado el mercado de granos en todo este escenario? Vamos a arrancar diciendo que cuando uno mira el precio de la soja a nivel internacional en términos nominales, pero después lo ve en términos reales, este gráfico, la línea verde, te muestra el precio de la soja en términos nominales, la verde más oscuro, marrones en términos reales. Fíjense ustedes que en términos reales la soja está a $10 de los peores precios de la historia, que fueron fin de la década del 90, principios de los 2000. Ahora, si nosotros estamos ahí y estamos yendo a una especie de convertibilidad, es lo que pretende el gobierno, bueno, sabemos que son años difíciles para el sector agropecuario. Son años en donde tenemos que aprovechar los momentos porque cuando se van, se van. Entonces hay que estar atentos a esa situación. La parte positiva es que ¿cuánto más puede bajar la soja? Si vamos al caso del maíz, que recuperó un poquitito, está como alejándose un poco de esos mínimos, pero igualmente está por debajo del promedio histórico. En el caso del maíz, mirando el precio de abajo, que es el precio en términos reales. Si vamos al trigo, el trigo es el que peor está. O sea, es el producto que está en los niveles más bajos, prácticamente a la par de lo que fue el 16-17 y lo que fue fin de la década del 90, principios de los 2000. ¿Cuánto más puede bajar el trigo?
¿Puede bajar el trigo? Puede. Puede bajar si mañana Trump presiona, se firma un armisticio entre Rusia y Ucrania, la guerra se acaba, y por más que hoy Rusia, que es el principal exportador mundial de trigo, nunca frenó el flujo de exportación, bueno, por expectativa puede generar una variable, un factor distinto. Pero la realidad es que, digamos, si vos me preguntás a mí, mucho más no puede bajar el trigo. Presente y futuro del mercado de la soja, rápidamente. Miramos el cuadro de oferta y demanda de la soja en Estados Unidos. Para no detenerme en muchos números, vos mirás la última columna, la celeste, que es la campaña 25-26. Abajo de todo hay un número en porcentaje que dice 6,4%. Cuando yo lo relaciono con el del año pasado, era 8,6%. El anteaño era 8,3%. Y el anteanteaño, la campaña 22-23, era 6,1%. Hoy tenemos una relación de stock-consumo proyectada para la campaña 25-26 en Estados Unidos, muy parecida al de la campaña 22-23. Y abajo de todo, dice precio al productor en Estados Unidos. ¿Cuánto valía la soja en esa época? $522. ¿Cuánto vale hoy? 370. Y tenemos que tener un rendimiento récord en Estados Unidos para llegar a... ¿Por qué baja la relación de stock-consumo? Básicamente porque se achica el área. Baja el área de soja, aumenta el área de maíz. Ahora, en ese escenario, yo no puedo ser bajista, por lo menos para los precios en Chicago. Porque si con todo bien, con un escenario espectacular productivamente hablando, con un rinde récord, los stocks vuelven a lo que fue la campaña 22-23, cuando la soja valía, no sé, alguien que me ayude a hacer la cuenta, pero de 367 a 522 son unos cuantos dólares, ¿no? O sea, la diferencia es enorme. Entonces yo digo, ¿por qué hoy va a valer, digamos, tan poco cuando además estamos en precios en términos reales muy bajos? A nivel global, bueno, lo podemos ver en Estados Unidos, acá hay muchos números, lo podemos ver acá. El problema que tiene la soja es que, si vos mirás la línea colorada, es Estados Unidos, ahí vemos proyectada la campaña 25-26 que baja a un nivel prácticamente bajo. Cada vez que tuvimos 5% de relación de stock-consumo, 96-97, 2003-2004, todo el periodo 2008-2015, el periodo 21-23, los precios de la soja fueron altos. Bueno, hoy estamos ahí. El tema es que en el mundo hay soja. Está entrando una cosecha récord de soja en Sudamérica. Entonces, bueno, me parece que la soja tenemos que tener en cuenta eso. Ahora veremos qué va a pasar, porque todavía no tenemos valores de la campaña 25-26 para el resto del mundo. Pero si esta diferencia de precios que hace que se siembre más maíz en Estados Unidos y menos soja, se traslada al momento de la siembra nuestra, sacando Mato Grosso, que siembra soja y maíz de segunda, o sea, siembra los dos cultivos, del centro de Brasil hacia el sur de América Latina, lo más probable es que se incremente el área de maíz y baje el área de soja. Lo que pasa es que Estados Unidos ya está, digamos, en el momento de la siembra. Nosotros nos faltan 5 meses. Por ahí cuando llegamos a los 5 meses, quizá lo mejor que tengamos sea sembrar soja y no maíz. Entonces hay que ver cómo va evolucionando esto. Los precios en Chicago te muestran la tira de precios, ¿no? Fíjate que arranca en mayo 25 hasta julio 26. Tenemos esa caída a septiembre porque es posición de cosecha en Estados Unidos por estacionalidad de oferta, pero después de ahí vuelven a subir y se ubican por encima de todos los valores que tenemos actualmente. O sea que el mercado no está viendo un escenario bajista para la soja, por lo menos en Chicago. Presente y futuro del mercado del maíz. Así como vimos que la relación de stock-consumo de la soja se achicaba a valores de la campaña 22-23, el maíz tiene una relación de stock-consumo para la campaña 25-26 proyectada de 13,5. 13,5, si vos mirás para atrás, 9,6 es la actual campaña, la columna verde 11,8 el año pasado, 9,9 el anteaño. Bueno, evidentemente va a contrapelo de lo que venía haciendo la soja. Entonces ahí vos decís, bueno, eso, digamos, ¿cómo es? Bueno, si lo miramos a nivel internacional, lo que vemos es que la relación de stock-consumo del maíz viene bajando, la línea colorada. En Estados Unidos, ahí tenemos la proyección que ya tenemos de 13,5. 13,5, ¿qué tal es? Promedio histórico en Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa en el mundo. Pero está claro que el escenario presente por ahí puede distar del escenario futuro. El escenario presente te muestra una soja pesada desde el punto de vista del precio, con altos stocks, una cosecha récord en Sudamérica que está ingresando, ¿no? Pero una perspectiva que si
las relaciones de precio hacen que en el mundo se siembre más maíz y menos soja, entonces la soja pueda tener un escenario para la campaña 25-26 diferente. En el caso del maíz es lo contrario. Tenemos una buena perspectiva actual del maíz, pero si todo el mundo va a sembrar más maíz, entonces la campaña 25-26 seguramente que tendremos que estar más atentos y aprovechando las oportunidades. Los precios del maíz, después de la baja que vemos ahí en septiembre, que es estacionalidad de cosecha en Estados Unidos, vuelven a recuperar, pero no es como la soja que suben más de lo que valen hoy. Se ponen en el mismo nivel. O sea que eso es todo un dato. Y finalmente el presente y futuro del mercado del trigo. Lo que pasa en Estados Unidos con el trigo, yo lo pongo acá en el cuadro, miramos la relación stock-consumo, no cambia mucho respecto del año pasado. Ahora Estados Unidos no es un actor excluyente como era antes en el mercado del trigo. Hoy, digamos, es más importante ver lo que pasa en el mundo. Y acá sí me voy a detener un segundito. Ustedes ven un cuadro acá que es difícil mostrarlo si no tengo un puntero, pero cuando ven la parte de producción, y ahí ven todos los países que producen trigo en el mundo, en los últimos 5 años arrancamos con la producción. En la campaña 2021 dice 772.8 millones. Esa fue una cosecha récord. Sigan el recorrido de los años siguientes. 780, 790, 792, 797. O sea, el mundo en trigo tuvo 5 cosechas récord en los últimos 5 años. Entonces vos, la lógica sería, ¿y los stocks cómo mejoraron? ¿No? Pues si tuve cosecha récord, es lógico que los stocks deberían subir. Bueno, arrancamos con el stock inicial en la campaña 2021, dice 298, 300 millones de toneladas. Y cuando nos vamos a la otra punta del gráfico, en vértice hacia abajo, stock finales de la campaña 24-25, 260. O sea, nosotros, con 5 cosechas récord de trigo en el mundo, nos comimos 40 millones de toneladas de stock. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 cosechas récord no alcanzaron para abastecer la demanda y nos tuvimos que dar vuelta, agarrar los stocks que teníamos de la campaña pasada, 40 palos en el transcurso de 5 años y ponerlos arriba de la mesa. Eso no es bajista. Claramente no es bajista. Por supuesto que lo que vemos es que desde la campaña 19-20, la línea colorada que es el mundo, te viene mostrando hace más de 5 años que los stocks de trigo vienen bajando con cosechas récord, pero claro, ese casi 30%, 30 y pico por ciento no es un stock bajo de trigo. Está dentro del promedio histórico, un poquito por arriba. El promedio histórico está ahí en el 30. Entonces, venimos bajando los stocks, pero partiendo de stocks que venían siendo muy altos. Entonces eso le puede llevar más tiempo al trigo. Los precios del trigo, fíjense ustedes en Chicago, si miramos de mayo 25 a julio 26, como lo veíamos en el trigo y en el maíz, lo que te muestra es que los precios siempre van en suba. De casi $200 que vale hoy, Chicago va a ir a 230 a mediados del próximo año. Entonces digo, bueno, por supuesto, esto va a haber que, como decía Leo con el tema del clima, ¿no? La pregunta que le hacían, bueno, ¿esto a cada cuánto hay que seguirlo? Y esto hay que seguirlo diariamente. Es como cuando vos mirás un cultivo, vos no es que sembrás y lo vas a ver en la cosecha. O lo vas a ver vos o te lo va a ver alguien, pero alguien está arriba a ver si hay que aplicar algo, no hay que aplicar algo, que viene, cómo viene. El mercado es exactamente igual, mucho más ahora. Porque nosotros no dependemos de los fundamentos simplemente, sino de cosas mucho más complejas. Y últimos 5 minutos. Cuando nosotros miramos el comercio mundial de trigo, van a ver ustedes que tienen un cuadro que dice países exportadores, exportación y abajo importadores. Cuando ustedes ven abajo de todo la fuente dice USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, julio 2024, el principal importador mundial de trigo era China. Tenía una participación en el comercio mundial del 5,6%, igual que Indonesia, igual que Egipto. Un año después, cuando vemos en abril del 2025, encuéntrenme a China entre los países importadores. No está. Si vamos al maíz, julio del 2024, China era el principal importador mundial de maíz con el 12% del total mundial, o sea, de las importaciones globales, China era el 12%. Un año después, un poco menos de un año después, abril de 2025, China está en el puesto número 8 con 4%. Evidentemente, China no es el único, así como este académico chino decía, Estados Unidos no es el único mercado, el mundo es mucho más grande. Por supuesto, bueno, China tampoco es el único mercado para que le vendamos granos, pero evidentemente China está en un proceso de tratar de ajustar,
digamos, su consumo, de tratar de no depender tanto del mercado externo, porque, digamos, la está padeciendo y la padeció con Trump en su primer mandato y ahora también. En la soja, China es el principal importador mundial, 60% de participación, o sea, de las importaciones globales, ahí no hay discusión. Bueno, va a disminuir un poquitito esta campaña 24-25, pero no cambia mucho. Así que tengamos en cuenta esto, vayamos siguiendo lo que pasa con China, en un contexto en donde la otra parte positiva, además de la demanda, es la relación que hay entre el precio del grano y todo el resto. Si vos mirás el precio de los granos, soja, maíz, trigo, contra el valor del oro, contra el valor de la carne, contra el valor de los metales, contra lo que vos quieras, está barato. Acá vemos un gráfico que es un diferencial entre el precio del ganado vivo en Estados Unidos contra el precio del maíz de los últimos 35 años. Nunca fue, la línea verde te muestra el diferencial, nunca fue tan buen negocio transformar maíz en carne en Estados Unidos como ahora. Por lo menos nunca en los últimos 35 años. Si lo miramos en el caso de la soja es exactamente igual. Inclusive un poquito mejor para la soja porque no recuperó tanto como el maíz. Entonces transformar soja o harina de soja en carne nunca fue tan buen negocio en Estados Unidos, por lo menos en los últimos 35 años. Si venimos a la Argentina, desde el año 2004, o sea, acá tenemos 21 años, la relación entre el kilo vivo de novillo y la harina de soja nunca fue tan buena. O sea, también en la Argentina transformar harina de soja en carne nunca fue tan buen negocio, por lo menos en los últimos 21 años. Y si miramos la relación entre el maíz y el novillo, esto está en volumen, no está en dólares por tonelada, con lo cual interprétenlo bien. Acá tenemos 51 años, desde el año 1973, nunca fue tan buen negocio transformar maíz en carne, en novillo, pero esto lo podemos llevar a la carne de cerdo, a la carne de pollo exactamente igual, al tambo. Nunca fue tan buen negocio transformar maíz en todas estas actividades en los últimos 51 años en la Argentina como ahora, salvo en el periodo 2009-2013, que estaba Guillermo Moreno, época de gobierno de Cristina, en donde te cerraba las exportaciones de maíz, te pisaba el precio, te ponía errores, bueno, totalmente artificial. Pero en cuestiones normales, nunca fue una situación tan favorable. Yo soy optimista, sinceramente soy optimista. Creo que si se cumple lo del tema del clima, me parece que además vamos a tener una buena producción. Soy optimista, pero Donald Trump obviamente ejerce un impacto muy fuerte y decisivo. Nosotros hicimos algo mal en el mundo, evidentemente, para depender de la decisión de un solo tipo a nivel global. Winston Churchill decía, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Entonces yo creo que nosotros, nuestra actitud frente a este mercado tan desafiante es aprovechar las oportunidades. O sea, no es un año para ser temerario, no es un año para tomar riesgos innecesarios, es un año para cerrar margen. Porque nuestro negocio es productivo, no es especulativo. Entonces, hoy más que nunca, los que peinan algunas canas y volvemos a la década del 90, nos encontramos en donde los mercados de futuros, las coberturas de precios, la utilización de las opciones, con la posibilidad de operar en mercados como en la Argentina, en Mat Barrofex, pero también operar en mercados de Chicago, ahora que no hay cepo y podemos, digamos, operar libremente. También, o sea, nos desafían porque tenemos que sacarnos el chip de un mercado que estaba vinculado a la inflación, a la parte financiera, y es mucho más productivo, mucho más comercial, nos desafía desde ese punto de vista, pero también nos da un montón más de herramientas como para poder suplirlas y estar a la altura de los acontecimientos. Entonces, alguien me dijo a mí, sí, también Winston Churchill dijo, pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron, es una gran verdad, pero yo diría que como mensaje final, no dejemos de aprovechar las oportunidades, porque claramente estamos frente a un cambio de paradigmas, estamos en ese momento, en el ojo de la tormenta, con momentos muy interesantes a nivel internacional, a nivel local también, pero cualquier cosa que pase nos puede dejar fuera de la cancha rápidamente. Así que nuevamente a la gente de Don Mario y a todos los que me están escuchando del otro lado, muchísimas gracias. Excelente, Diego. La verdad que siempre es bueno escucharte, estar actualizado en estos temas para nosotros es fundamental. Para los que están del otro lado también son datos muy importantes, son cuestiones a tener en cuenta. Y me quedo con esto último que dijiste, que también lo estamos viendo nosotros de nuestro lado. La manera de hacer agricultura cambió en estos últimos 2 años.
el negocio financiero que atraía la agricultura, tanto de los productores como de la cadena de distribución, nuestros multiplicadores, incluso de Don Mario como empresa de GDM, cambió. Hoy tenemos que dar las cartas de vuelta y empezar a ver cómo hacemos cada vez más eficientes nuestras estructuras, cómo hacemos cada vez más eficientes nuestras unidades de negocio. Y es fundamental también que los que están escuchando al otro lado tengan esto en cuenta a la hora de planificar su siembra, a la hora de tomar las últimas tecnologías, a la hora de estar a la vanguardia, de sacar el mejor margen a su lote. Y creo que toda esta charla que nos diste estuvo buenísima. Llegaron varias preguntas, pero me quiero concentrar en una mía particular. Yo me gusta mucho el mercado. Me dicen viejo porque escucho la AM. Tengo 35 años, pero soy fanático de la AM. Así que me gusta estar siempre actualizado en diferentes temas. Y me quedo con esa, te vi el pie de la guerra comercial de China y Estados Unidos porque es monotema hoy en la radio. Entendiendo un poco con lo que estuviste hablando, definitivamente es algo que va a impactar a Argentina o que impacta en el mundo y tenemos que ver cómo sacamos provecho. Hablaste que hay una oportunidad, puede haber una oportunidad en esto en cuanto a que China empiece a demandar productos primarios desde Argentina. ¿Cómo puede afectar que nosotros el precio lo miramos en Chicago? O sea, si en esa relación Argentina-China para comercializar, pero si nosotros estamos viendo el precio de Chicago, ¿cómo puede afectar esa triangulación a esta oportunidad? Es una buena, excelente pregunta, porque hoy todo el mundo está como, de alguna manera, poniendo en tela de juicio si Chicago sigue siendo el mercado de referencia o no. Porque es obvia la pregunta, ¿no? Decís, bueno, si China o si Estados Unidos entra en una política, digamos, de más intervencionismo, más proteccionismo, entonces, bueno, ¿por qué un mercado como el de Chicago tiene que ser el mercado de referencia? Y está bien la pregunta. Yo creo que Chicago va a seguir siendo mercado de referencia. Mirá que esto lo hemos discutido mucho dentro del equipo de Novitas. Yo tengo una opinión de que Chicago va a seguir siendo mercado de referencia porque no hay otro. Lamentablemente no, podríamos armar un mercado de referencia en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que es la pequeña Suiza de Sudamérica, donde vos decís, bueno, estoy en un país que es ordenado, ordenadito, no tiene problemas cambiarios, no tiene problemas en general. Bueno, todo digamos, el mundo que quiera venir a operar, que venga al mercado uruguayo, que concentra todo Sudamérica. ¿Por qué? Y porque Brasil de golpe te va un gobierno de derecha, viene uno de izquierda, hace todo lo contrario, algo que en Uruguay no pasa. En Argentina pasa un poco lo mismo. Argentina y Brasil están, digamos, peleados constantemente, el Mercosur está en duda. Entonces, bueno, podría haber un mercado así, pero, digamos, no nos podemos poner de acuerdo nosotros dentro de nuestros propios países, imagínate con nuestros vecinos, así que eso es difícil. China podría ser otro mercado, ¿no? El principal importador mundial, el principal consumidor de granos, que tenga en el mercado de Dalian, en la bolsa de Dalian, un mercado de referencia donde todo el mundo, productores, exportadores, importadores se pueden ir a cubrir. Es un país comunista. Entonces, ¿quién va a confiar? Lo que yo creo que Chicago va a seguir siendo mercado de referencia, lo que cambian son las primas. Para que vos te des una idea, generalmente a esta altura del año que está entrando la cosecha gruesa y por una cuestión de estacionalidad, miramos la soja, por ejemplo, tiene la soja... Cuando yo no tenía tiempo de hablarlo, ¿no? Pero cuando lo miramos a nivel local, hay una buena cosecha de soja, hay muy poca soja vendida, hay un carry de soja vieja muy alto y hay necesidad de venta. Entonces vos decís, bueno, eso debiera generar presión bajista, ¿no? Ya la deberíamos tener. Y vos seguiste estando con una soja que te bajó un poco en dólares, pero sigue valiendo 230.000, 235.000 pesos. Y lo que está pasando es que habitualmente esos premios que tienden a bajar en esta altura, decís, bueno, Chicago vale tanto, y bueno, yo me voy llegando a mayo y voy viendo que si habitualmente la soja argentina FOB puesta arriba de un barco en el puerto de Rosario vale $20 arriba de Chicago, cuando voy llegando a la cosecha y se va con descuentos, empieza a tener $10 de descuento, $20 de descuento, de acuerdo a la cosecha, la oferta, lo que sea. Hoy seguimos con premios de 30, maíz con premios de $40, cuando habitualmente son 20. Entonces, lo que termina pasando es que Chicago, por suerte, no está bajando. No pasó como en el 2018, que Chicago se hizo pelota. Entonces vos decías, che, pero nosotros estamos teniendo primos muy altas respecto de Chicago, y sin embargo los precios acá bajaron. Sí, pero porque Chicago se destruyó. Entonces vos mejorabas tus premios en 2018 con un Chicago que bajaba. Y como Chicago bajó comparativamente más de lo que mejoraste los premios, tu precio acá, en términos nominales, bajó.
Hoy lo que estamos viendo es quizá por esta cuestión del dólar depreciándose, porque Trump va y viene, que los precios de los granos, de los commodities agrícolas en Chicago se sostienen, con sus más y sus menos, pero se sostienen, y acá los premios se mantienen a pesar del ingreso de la cosecha, porque vos imaginate el mundo que está comprando, donde vino Trump con las tablas de Moisés, viste, diciendo, le voy a poner aranceles a todo el mundo, y que yo, hoy los pausó por 90 días, y si todo el mundo decidiera tomar una medida retaliatoria, y decir, bueno, si vos me aumentás los aranceles, yo te los voy a volver a aumentar también, lo que termina pasando es que esos productos que, digamos, que llegan a todos estos países de parte de Estados Unidos llegan más caros. Entonces, un chino, un vietnamita, un filipino, un taiwanés, cualquiera, países del sudeste asiático, pero del resto del mundo también, Europa inclusive, lo que va a decir es, yo no sé qué va a pasar, pero ¿sabes qué? ¿Dónde está el polo productor y exportador más grande del mundo, inclusive más grande que Estados Unidos? Sudamérica. Entonces, ¿sabes qué? Apurémonos, vayamos a comprar sobre Sudamérica por miedo a que esto se complique. Después, bueno, puede que no se complique, puede que Trump empiece a regular y diga, bueno, vamos a medir un poco mejor esto, pero el mundo dice, yo quiero estar cubierto, porque no estamos hablando de importación de autos, estamos hablando de alimentos. Entonces, empiezan a ser los alimentos un bien crucial a nivel global, y eso yo creo que nos pone a nosotros, a esta región, en un lugar, digamos, mucho más predisponente e importante del que teníamos. Por eso digo, yo creo que Chicago va a seguir siendo un mercado de referencia, porque Estados Unidos sigue siendo el país más, si querés, más libre del mundo para operar, para hacer todas las cosas. Lo que va a cambiar y lo que hay que recalcular y empezar a medir correctamente son los premios de nuestros productos respecto a Chicago. Bien. Bueno, gracias Diego, como siempre clarísimo, así que... Gracias a ustedes. Muchísimas gracias de vuelta. Estamos llegando al final ya de esta larga jornada de actualización técnica de trigo. Agradecerle de vuelta a todos los que están atrás de la pantalla. Quiero invitar a Sebas a que venga a dar unas palabras de cierre conmigo. Así le damos un cierre a esta gran jornada que tuvimos. Sebas, te invito un poco a contar tu cierre, tus expectativas, si se cumplieron. Contame un poquito cómo te fue con eso. Creo que mi rostro lo debe reflejar, ¿no? Muy emocionado. La verdad que contento y llegamos al cierre de esta segunda edición de nuestra HAT, nuestra jornada de actualización técnica de trigo Don Mario. Y primero quiero agradecer a las más de 1.200 personas que se conectaron, que nos acompañaron y que nos estuvieron escuchando durante más de 3 horas. Así que todos los agradecimientos a ellos. Y un poco recogiendo la caña de que nos llevamos de esta segunda edición de la HAT, yo creo que nos llevamos las 4 claves principales de cara a la nueva campaña triguera, ¿no? Con 4 bloques de excelente nivel, de altísimo nivel. Un primer bloque donde el equipo de desarrollo nos habló de todas las variedades líderes del mercado de trigo, donde vos nos comentaste los detalles más importantes del nuevo sistema de comercialización de semilla. Un segundo bloque con Jero moderando con los asesores de distintas zonas y donde nos comentaron aspectos claves a tener en cuenta en las distintas zonas productivas. El tercer bloque con un panorama climático y las perspectivas de cómo estamos hoy, qué se está viendo de acá para la próxima campaña. Y este último bloque, ¿no?, que fue excelente, un recorrido por todo lo que es el mercado de granos, por toda la macroeconomía, así que la verdad que nos llevamos un poco todas las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones de cara a una nueva campaña. Yo creo que desde Don Mario el valor más grande que podemos agregar no es solo estas variedades de altísimo potencial, sino compartir con todos los productores todo nuestro conocimiento y todas estas otras variables que hacen a tener una buena experiencia y buenos rendimientos a campo. Así que en ese camino estamos y ahí seguiremos. Nuevamente agradecer por la confianza, por acompañarnos durante todo este tiempo, por seguir eligiendo nuestras variedades. Seguramente nos estaremos viendo en el transcurso del año y les deseo a todos ustedes una excelente campaña triguera. Déjame complementar, Sebas, para cerrar estas palabras que dijiste, muy atinadas. No hay muchos eventos que se dediquen exclusivamente al trigo, tenemos a Todo Trigo cada 2 años. Y la verdad que para nosotros es un orgullo poder hablar del trigo de manera 360, que ustedes se lleven todas las claves que se tienen que llevar de este cultivo, porque para nosotros es fundamental que Argentina se pare de pie y siga para adelante. Y obviamente creemos que
la producción agropecuaria es uno de esos motores para este gran cambio, siendo el cultivo de trigo un cultivo que está tomando cada vez más relevancia en este país. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros de este lado, con toda la información que nos llevamos. Los esperamos en nuestra hat de soja, así que próximamente estaremos anunciando la fecha de esa jornada de actualización técnica. Así que nuevamente gracias a todos los que están detrás de la pantalla, al agrositio que nos prestó el espacio, así que lo tengo acá Richard Indy atrás, así que me siento Richard Indy hoy. Así que muchas gracias de vuelta a todos y un saludo grande y nos vemos en la próxima hat de soja.